Ya. Ingeniero, muy buenas. En esta ocasión, mi compañero Francesco Dávalos y mi persona, Diosmel Ayala, expondremos sobre nuestro trabajo del proyecto final de pavimentos, donde se verán reflejados los avances que hemos venido realizando a lo largo del curso. Siguiente, por favor. Primero, para empezar, quisiera mencionar que mi expediente lleva por título Mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya, Bixoaco, Mito, con una longitud de 22 más 44 kilómetros en las provincias de Chupaca, Huancayo, La Concepción, en Junín. Siguiente, por favor. Ok, la localización ya la acabo de mencionar justo en el nombre, que es Sicaya, Chupaca, Orcotuna, Aco y Mito, que esta longitud de 22 más 44 kilómetros pasa por una cuenca del río Mantaro. Está ubicada en el distrito de Chupaca, Sicaya, Orcotuna, Acuimito, en la provincia de Huancayo, Chupaca y Concepción del departamento de Junín. Aquí a la derecha se pueden ver más a fondo los lugares. El mapa siguiente, por favor. Ok, como ya se dijo, tiene unos 22 más 44 kilómetros, pero esto está dividido en tres tramos. El primer tramo va de Chupaca a Sicaya con 3.480,58 kilómetros. El segundo tramo va de Sicaya a Aco con 12.980,40 kilómetros. Y el tercer tramo de Acomito, 5.559 kilómetros. Siguiente. Ok, la accesibilidad. ¿Cómo se puede acceder a esta carretera que se va a realizar? Se accede por las vías asfaltada 3S margen derecha de la ruta de Huancayo a Jauja. En la siguiente imagen, que se puede ver justo acá abajo, que es extraída del expediente, se puede ver desde dónde se inicia. Por ejemplo, inicios de Lima, llegas a Huancayo a una distancia de 306 kilómetros por la ruta 3S ya mencionada. Igualmente para los casos de Huancayo o Chupaca. Siguiente, por favor. El clima. En Huancayo, hasta la zona del proyecto, ubicado en los distritos de Huancayo, Chupaca, Sicayo, Aco y Mito, en el centro Pruebavixo, los veranos son cortos, cómodos y nublados. Los inviernos son cortos, frescos, secos y parcialmente nublados. Y durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 8 a 22 grados Celsius. Rara vez baja menos de 5 o sube más de 28, 25. Siguiente. El pavimento del proyecto. Bueno, este es un dato de suma importancia para lo que vendría a ser nuestra realización de la pavimentación para nuestros casos. Como se puede ver en el expediente, ponen la carpeta asfáltica de 5 centímetros, una capa base de 20 y una capa subbase de 30. Todo esto mediante un pavimento flexible. Siguiente, por favor. El estudio de la subrasante. En el estudio de la subrasante podemos apreciar los perfiles estratigráficos de la subrasante. Por ejemplo, estos dos principales son del primer tramo. Aquí podemos ver que no hay mucha diferencia entre ambos, son prácticamente iguales. Siguiente, por favor. Y estos segundos son del segundo tramo. No se han encontrado en el expediente perfiles de calicatas del tercer tramo, ni más calicatas, ni más perfiles radiográficos de las demás calicatas. Siguiente, por favor. Consideración de los perfiles estratigráficos. Aquí voy a hablar un poquito más de lo que es cada uno de esos perfiles. Como vengo a decir, Calicata uno y 2 del tramo uno, Calicata uno y 2 del tramo 2, los que se pudieron ver. Ok, en el caso del primer tramo, su primera calicata está compuesto por limo arcilloso, inorgánico con plasticidad media. Presenta un color naranja beige, humedad media y densidad alta. El segundo caso es más de lo mismo, arena limo arcillosa, densidad media plasticidad, color naranja beige, humedad media y densidad alta. Ok, en el caso del segundo tramo está compuesto por limo inorgánico con media plasticidad. Presenta un color naranja, humedad media y densidad alta. Igualmente, la segunda calicata del segundo tramo viene a presentar limo inorgánico con media plasticidad, un color naranja, humedad media y densidad alta. A continuación, mi compañero nos hablará un poco más sobre estos temas. Bueno, gracias compañero por el pase. Ya, podemos observar de que el tramo uno de Chupaca Sicaya, el tramo 2 de Sicaya Aco y este tramo 3 de Aco Mito. Hemos separado en estas 12 tipos en estas 12 tipos de secciones. Podemos observar que en la sección uno tiene un CBR mayor a 6% que no requiere estabilidad del suelo. La sesión 2 es un CBR al 100% de bocadura maja, es una boca blanquecina dura y que es mayor a 6%.
en el tramo, en esta sección 3 y 4 y también 7 podemos observar que tiene un CBR menor a 6% y que van a requerir estabilizar el suelo. En la sección 5 6 8 9 10 11 12 tienen un CBR mayor al 6% y que no van a requerir estabilización del suelo. Este CBR de diseño por tramo, podemos observar de que en el tramo uno debido a tener más de 6 BRs, no, debido a tener más 6 CBRs, se va a se va a realizar un promedio de estos. En el tramo 2 no, porque solamente hay uno nada más. En el tramo 3 el CBR va a ser inválido menor a 6% y va a requerir estabilización. El tramo 4 también va a ser lo mismo, va a requerir estabilización y así va a ser con todos los CBRs de los tramos. Aquí podemos observar un estudio de canteras. Estas son solamente sus imágenes que tienen las canteras que han extraído el material. Ahora voy a hablar sobre el estudio de canteras. Han sido dos canteras, que uno es la Huaycancha en estado bueno y otro es la Mito, que también está en estado bueno. El estudio de canteras de Huaycancha, podemos observar de que se han realizado 5 estudios, que es la granulometría, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad y CBR. Esto han sido por el método ASTO, el método HTM y también por un propósito de ensayo factible. Aquí podemos observar la granulometría, podemos observar la curva, la curva granulométrica. Ahora voy a explicar sobre los límites de consistencia de la calicata de Upacancha, que Suzuki es un gravoso arcilloso, tiene un hasto de A1 y también A0, un límite líquido de 18,13, un límite plástico de 13,79 y un y un IP de 4,34. El contenido de humedad es el contenido de humedad promedio, que es de 4,73%. Ahora sobre ahora sobre el plato modificado. Tiene una densidad máxima de 2,218 gramos sobre centímetros cúbicos, una humedad óptima de 6,216% y tiene una California Meanic Ratio, que tiene un valor de CBR al 100% de cantera, que es de 5,23%, y un valor de CBR al 95%, que es de 34,79%. Ahora voy a hablar sobre el estudio de cantidad de mito, que también se han realizado el estudio de granulometría, límite líquido, límite plástico, IP y también CBR. Lo mismo con el método Ashton, ensayo del ACTM y también con los propósitos del ensayo. Como ya mencioné, aquí también se puede observar su curva granulométrica, los límites de consistencias de la calcata mito, que también es una gravosa limosa y gravosa sillosa. Tiene un límite líquido de 18,17, un límite plástico de 14,2 y un IP de 4,15. Tiene un contenido de humedad de 5,2 promedio. Un límite de consistencia, una densidad máxima de 2,23 gramos sobre centímetros cúbicos, una humedad óptima de 6,851% y un California Bean Ratio de valor de CBR de 100% de cantera de 43,83 y un valor de CBR al 95% de un 33,71%. Ahora voy a hablar sobre el análisis de cantera. Como ya había mencionado, aquí se le va a poder extraer material de producto para Terraplén. Se le va a realizar los siguientes estudios de calorimetría, límite de consistencia, contenido de material orgánico, abrasión de ángeles, realización de densidad de humedad, compactación de base y cuerpo y también compactación de corona. Se han realizado métodos de ensayo con las normas ACTM, normas ASTO, y por cada
por cada milímetros cúbicos extraídos se va a realizar un estudio de granulometría. Por cada milímetros extraídos se va a realizar un estudio de límites de consistencias y así va a ser sucesivamente, excepto para los límites excepto para los límites de compactación, que va a ser cada 500 metros cuadrados, y también para corona, que va a ser por cada 250 metros cuadrados para pistas. Ahora, para material de producto afirmado, también se le van a realizar los seis estudios, que va a ser la granulometría, límite de consistencia, aversión de ángeles, EBR, densidad de humedad, compactación. Por el método ASTO, no, por el método de ensayo, la norma ASTO y la norma ACTM. Una frecuencia de 750 metros cúbicos a cada uno. Por cada 750 metros cúbicos extraídos se le va a hacer un estudio de límite de consistencias. Por 2000 metros cúbicos extraídos se va a realizar un estudio de abrasión de ángeles. Por 2000 metros cúbicos extraídos se va a realizar un CBR. Por 750 metros cuadrados extraídos se va a realizar un estudio de humedad y densidad. Y por cada 250 metros cúbicos extraídos se va a realizar un estudio de compactación. Así lo mismo va con la subbase granular y requisitos de ensayos especiales. También se le va a realizar el ensayo de Ángeles, EBR, líquido, IP, equivalente de arena, sales solubles y partículas chatas y alargadas. También con la norma MTC, norma HTM y también la norma ASHTO. Como ya mencioné, tienen que estar dentro de estos intervalos que mayor al 50%, si son menores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y si son mayores, tiene que ser, bueno, aquí también lo mismo, y así va a ser con todos con todos estos requerimientos. Ahora, ensayo de frecuencias. También se le va a hacer para extraer el material del producto, base granular. También se le va a realizar estudios de granulometría, límite líquido, IP, abrasión de ángeles, equivalentes de arenas, sales solubles, CBR, partículas fracturadas, partículas de chatas y alargadas, durabilidad de sulfato de magnesio, densidad de humedad y también compactación. Se va a realizar un método de ensayo, con la norma ACTM, método de ASHTO, y las frecuencias se van a hacer de granulometría, límite líquido y IP cada 700, o sea, a cada 750 metros cúbicos se le va a hacer un ensayo para abrasión de ángeles, equivalente de arena, sales solubles y CBR, y también para partículas fracturadas y para partículas chatas y alargadas y para durabilidad de sulfato de magnesio. Por cada 2000 metros cúbicos se le va a realizar un estudio. Y para densidad de humedad, 750 metros cuadrados se le va a realizar un estudio. Y también para la computación, por cada 250 metros cuadrados se va a hacer un estudio. Le pase a mi compañero. Ok, el estudio de tráfico que se puede ver aquí en la imagen de la izquierda es el estudio de tráfico que se calculó mediante el expediente para lo largo de los tres tramos, como ya se mencionó al inicio. Podrías subir un poquito esa imagen de acá. Ya, por ejemplo, con lo que ya mencioné, el proyecto muestra un estudio de tráfico realizado a lo largo de toda la longitud, para lo cual se está realizando para este proyecto. Podemos ver el uso de automóviles, Station Wagon, que para este caso el Station Wagon y los automóviles se están contando de igual manera. Se puede ver el uso de camionetas, el uso de camiones a 2, 3 y 4 ejes, así como el factor de conversión, que esto se debe debido a cruces peatonales y toda la suma total. Siguiente, por favor. Ok, aquí está de manera más resumida el automóvil, station wagon, las camionetas, los microbuses, los camiones a 2, 3 y 4 ejes. Siguiente. Ok, aquí podemos ver la tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros que vendría a ser usado en lo que son eh, los station wagon, lo que serían los taxis o automóviles, por ejemplo. Y la tasa de crecimiento anual de vehículos pesados, lo que vendría a ser buses, camiones a 2, 3, 4, 5 y 6 ejes. Sin embargo, para el caso del expediente, por lo que nos hemos dado cuenta, tanto para buses como para automóviles,
lo que vendría a ser en el segundo caso correcto, se está usando la tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros, cosa que no debería ser porque el bus es un vehículo que transporta personas, pero es pesado. Aún así se está tomando esta referencia y se está aplicando según ello. Siguiente, por favor. Ok, periodo de diseño. Se ha elegido un periodo de diseño de 3 años que vendría a ser en cuanto el proyecto o cuando la carretera empieza a funcionar, la cual vendría siendo por la fórmula que está aquí a la izquierda. TN es igual a el tránsito actual por uno más la tasa de crecimiento de tránsito, esto reflejado en si es un vehículo que transporta o transporta peso o que transporta personas. Sin embargo, como ya mencioné, no está al 100% reflejada de esa manera. Y también por un año de proyección de 3 años, como ya he mencionado ya. Aquí en el cuadro de la derecha, en esta tabla, se puede ver todo lo que vendría a ser la conversión. Y, por ejemplo, automóviles 20 camionetas. ¿Por qué 20 automóviles y 19? 19. 19 porque es 16 automóviles y 3 station wagon, que para este caso los estamos tomando de igual manera. Siguiente. Factor vehículo pesado y pavimento flexible. Aquí podemos ver lo que serían el factor de vehículo pesado, los ejes equivalentes de cada uno de los vehículos, tanto bus grandes, dos ejes, tres ejes, cuatro ejes, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí para pavimento rígido, que si bien vendría a ser el mismo cálculo, no del todo, hay algunas variaciones, más un bus grande tendrá igual un eje delantero y un eje posterior, así como un bus de cuatro ejes también tendrá un eje delantero y un eje posterior. Siguiente, por favor. Ok, empezamos con el cálculo del ESAL. ¿Qué es el ESAL? Sería la suma total de ejes equivalentes que vendrían a transcurrir a lo largo de un año natural. Para esto tenemos que conocer algunos factores, como vendrían a ser el FD y el FC. El FD es el factor direccional y el FC el factor carril. Esto lo tenemos que hallar a través de, primero, saber cuántas calzadas tiene nuestra carretera, una o dos. En caso, nuestra carretera tiene una calzada a dos sentidos con un carril por cada sentido. Justamente en este cuadro de la izquierda está subrayado de rojo esos términos, los cuales nos da el factor direccional de 0,5 y un factor carril de 1, así como también la multiplicación que nos da 0,5. Aquí a la derecha podemos hallar la tabla para hallar la fuerza de presión. Ok, según el manual de transporte y carreteras, se usa siempre este valor de 80. Así que nosotros, siguiendo el manual, le estamos aplicando dicho valor. ¿Para qué? Para todos los espesores se ve que el valor de 80 toma el valor de 1. Así que se está aplicando 1 como valor de FB. Siguiente, por favor. Factor de crecimiento. El factor de crecimiento tiene que ver con los años en los cuales estamos haciendo nuestro pavimento flexible. Al inicio mencioné 3 años porque era desde que hemos hecho el conteo hasta el año en el cual esa carretera entra en funcionamiento. Sin embargo, en el factor de crecimiento ya no es esa lógica. El factor de crecimiento es a partir de que tu carretera entre en funcionamiento hasta que tu carretera, por así decirlo, se deteriore. Aquí le estamos dando un valor de crecimiento de 20 años, que sería la vida útil de la carretera. Aquí a la derecha podemos ver los ejes equivalentes por carril de cada uno. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez ya obtenido todo, vamos a calcular el ISAL para pavimento flexible y para pavimento rígido. Como dije, se tiene que sumar cada eje equivalente que te sale de cada automóvil, lo tienes que multiplicar por el factor de crecimiento, que justo es el que mostré hace un momento, y por 365. ¿Por qué? Porque el ISAL refleja un año natural, que sería 365 días. Por ejemplo, en pavimento flexible nos salió 620.923 ejes equivalentes o ESAL. Y en el caso de pavimento rígido, 794.259 ejes equivalentes o ESAL. Siguiente, por favor. Ok, para el pavimento flexible necesitamos conocer algo de suma importancia, que sería el módulo de resiliencia. Como ya mostró mi compañero al inicio, cuando estaba hablando de los CBRs, tenemos un total de 12 CBRs, de los cuales algunos no serán usados porque su CBR no supera el valor del 6%, no supera ni igual el valor del 6%. Por ende, vamos a usar los CBRs que sí nos convengan, que sí estén bien adaptados. Por ejemplo, el tramo 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, obviando el 3, el 4 y el 7.
La fórmula del módulo de resiliencia se halla en PCI, se obtiene a través de la multiplicación del CBR elevado a la 0,64 multiplicado esto por 2555. O siendo un ejemplo rápido, en el tramo uno tenemos un CBR de 12,37%. Lo elevamos a la 0,64 y lo multiplicamos por 2555, obtenemos un módulo de resiliencia de 12.779,313 PSI. Así se aplica en cada tramo en el cual su CBR sea bueno y correspondiente. Repito, menos de 6% no es usado. Siguiente, por favor. Ok, las capas de pavimento, sus coeficientes estructurales. Hemos usado primero el valor de coeficiente estructural A1 de 0,170 por centímetro. ¿Por qué? Porque la techada asfáltica es más que nada para resanar. El tratamiento superficial y capa, como se dice, es para una capa encima. El micropavimento es también para resanar o para también, igual que el tratamiento superficial, para resanar. Igualmente, micropavimentos te refiere a un eje equivalentes muy pequeños, que sí vendría a ser nuestro caso, pero no del todo. Lo voy a explicar en el siguiente. Carpeta asfáltica en frío, que en frío también es para curar, resanar lo que sería el pavimento. Ahora, ¿por qué carpeta asfáltica en caliente? Veamos nuestro terreno. Nuestro terreno no tiene una carpeta, no tiene nada encima, es terreno natural, por lo cual se recomienda para una carpeta asfáltica usar una carpeta asfáltica en caliente, ello según el MTC. Se ve así también como en sus observaciones si cumplimos con todo de los equivalentes, los valores y las normas Ashton, por lo cual se ha usado este coeficiente de A1. Siguiente, por favor. Ok, para la base y la subbase se usó primero en la subbase el único valor que nos presenta el MTC, que es una subbase granular del CBR del 40%, compactada al 100%, con un valor de coeficiente estructural de 0,047 por centímetro. Y en el caso de la subbase, se usó una base granular de CBR al 80%. Esto porque su tráfico es mucho menor a los 10 millones de ejes equivalentes que se piden, obteniendo así un A2 de 0,052 por centímetro. Siguiente, por favor. Ok, los factores de diseño. Primero tenemos que conocer lo que es la confiabilidad, así como la desviación estándar normal. Estos cuadros que se pueden ver aquí, tanto el de la izquierda como el de la derecha, nos brinda el MTC y se obtienen y se calculan de una forma muy sencilla. No hay que hacer ningún cálculo, simplemente es conocer tus ejes equivalentes. En nuestro caso era en el flexible, 600.000 y algo, por lo cual iría en el TP3, que justamente está señalado de rojo, con un nivel de confiabilidad de 80%. Y en el caso de la desviación estándar, iría también en el TP3 por las mismas razones que mencioné, con una desviación estándar de menos 0,842. Siguiente, por favor. Ahora, la diferencial de serviciabilidad. Igualmente, el cuadro es extraído del MTC, buscamos entre qué rangos están nuestros ejes equivalentes y usamos el valor que nos da, que sería de 1,80. La desviación estándar combinada vendría a ser algo mucho más simple porque ahí abajo, justamente en esa imagen, en la última oración, nos menciona en el presente manual, el MTC, se adopta para los diseños recomendados el valor de 0,45, a lo cual ese será el valor que vamos a utilizar. Siguiente. Ahora para el drenaje. El informe, el expediente, nos mencionan dos cosas. Primero, que se tarda el agua en ser evacuada un día. Y segundo, que la saturación es mucho mayor al 50%. El cuadro del MTC nos muestra valores para una saturación menor que 1%, referida a la cantidad de días en un año, 365. Nos muestra valores de menores que 1, de 1 a 5, de 5 a 25 o mayor que 25. Como ya mencioné, se muestra que la región de Junín está justamente en Chupaca y Sicaya, está justamente con un valor mayor al 25%. Y además, con que se tarde el agua en ser evacuado un día, una calidad de bueno, nos da entonces que el valor de drenaje, su factor de drenaje, sería de 1, como se puede ver en el cuadro de acá abajo, señalado en rojo. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a calcular el número estructural. Como ya mencioné, todos los valores que tenemos de ejes equivalentes, tenemos el de combinación estándar, desviación estándar combinada, tenemos el módulo de resiliencia. Vamos a calcular lo que vendría a ser el número estructural, el primer número estructural.
Se puede ver, apreciar con la fórmula todo lo que se calcula y, por ejemplo, para el tramo uno tenemos un número estructural de 2,42. Ese número estructural luego será usado para calcular lo que vendría siendo los espesores de las capas y lo que vendría siendo la calidad de drenaje, que eso es algo que ya hemos sacado hace un momento. Siguiente, por favor. Avánzalo todo, por favor, hasta la parte en la cual muestran las... Ok, espesor de pavimento flexible, justo allí. Como ya dije, tenemos el número estructural en el primer caso. Ese número estructural lo vamos a tomar como referencia para los espesores del pavimento. Aquí vamos a aplicar esta fórmula que se ve en la imagen de acá abajo, que sería el coeficiente estructural uno por el espesor uno, que sería en este caso para la capa de rodadura o la carpeta asfáltica, más el coeficiente estructural 2 por el espesor 2 por la calidad de drenaje del 2 que sería la base, más el coeficiente estructural 3 por el espesor del 3 más la calidad de drenaje del punto 3 que sería la subbase. Siguiente, por favor. En el tramo uno justamente acá, como ya mencioné, tenemos un número estructural de 2,42, un A1, coeficiente estructural de 0,170, un D1. ¿Por qué usamos 7 centímetros? Lo voy a explicar en un momento, que justamente es un valor mínimo que nos presenta el MTC. Tenemos un A2 de 0,052, un D2 de 15. Nuevamente, ¿por qué 15 centímetros? Eso es un valor mínimo que te muestra el MTC. Un A3 de 0,047 y un M3 de 1. Pero ¿y el D3? Lo que tenemos que hacer en este momento es, a partir de ese número estructural, calcular el D3. En caso el D3 nos salga un valor menor a 15 centímetros, lo que tenemos que hacer es ponerlo como si fuera 15 centímetros. Y a partir de allí hallar el nuevo número estructural general para lo que vendría a ser nuestra carpeta asfáltica. Siguiente, por favor. Siguiente. Un poquito atrás. Aquí está, por ejemplo, bien, lo que justo está diciendo, espesores mínimos. Se puede ver que nuestro cuadro potencial al TP3 de entre 500 a 750.000 y nos dice, si vamos al micropavimentos, 25 milímetros, carpeta asfáltica en frío, 60 milímetros, pero estamos usando una carpeta asfáltica en caliente, lo cual la capa superficial o capa de rodadura tiene que tener 70 milímetros como mínimo, o sea, 7 centímetros, por lo cual el D1 es correcto según MTC y una base granular de 150 milímetros, o sea que como mínimo 15 centímetros, lo cual nuevamente estamos correctos según el MTC. Siguiente, por favor. Ahora bien, tanto el tramo uno, 2, 5, 9, 11 y 12 comparten el mismo diseño, lo cual vendría a ser una carpeta asfáltica de 7 centímetros, una capa base de 15 y una capa subbase de 15 también. Un número estructural para la carpeta asfáltica de 1,19, un número estructural 2 de 0,78 y un número estructural 3 para la subbase de 0,705. Siguiente. Así también tenemos el tramo 6 y 8 que difieren entre sí. Por ejemplo, la carpeta asfáltica 6 tiene 7 centímetros de espesor, la capa base 15 y la subbase 20. Mientras que en la 8 podemos ver una carpeta asfáltica de 7, una capa base de 15 y una capa subbase de 16. Siguiente. Finalmente, en el tramo 10, el último que se diferencia, tendremos una carpeta asfáltica de 7, una capa base 15 y una capa subbase de 19. Como se puede ver, el variar los espesores afecta directamente al número estructural que pertenece a cada parte del pavimento. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero Francesco les hablará sobre lo que sería el cálculo de pavimento rígido. Bueno, gracias por el pase. Para la subbasante vamos a tener un límite, un factor de pérdida de soporte, un LS, que va a estar entre 2 a 3. Esto va a ser para suelos finos y subbasante natural, de 20 a 300 megapascales. Y para subbase vamos a usar un factor de pérdida de soporte LS de 1 a 3. Va a ser con materiales granulares sin tratar entre 100 a 300 megapascales. Ahora vamos a conseguir también los mismos datos como el número de repeticiones acumuladas de ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el cabezal de diseño para pavimentos flexibles y también para semicrígidos. Aquí podemos observar de que
tenemos un eje equivalente que está en el intervalo de 750.000 a 1 millón y que va a ser un TP4. Y aquí también podemos observar para conseguir los valores de nivel de confiabilidad gracias a este intervalo de los ejes equivalentes acumulados, que va a ser de 80%. Y ahora para coeficientes estadísticos de la desviación estándar normal ZR, eh, gracias con los ejes, también gracias con los ejes equivalentes, vamos a obtener una desviación estándar normal de menos 0,842. Y para tener un índice de servicialidad, PI, PET, y también una diferencia también una diferencia de serviciabilidad de 2,10 gracias a los ejes equivalentes acumulados. Y ahora vamos a hallar el valor de J para nuestro concreto hidráulico. Vamos a usar que va a ser de 2,8 y sí va a tener, y sí va a tener pasadores. Ahora, para valores de resistencia de concreto según el rango de tráfico, como ya había mencionado, es menor a 5 millones de ejes equivalentes. Va a tener una resistencia mínima a la fecha de tracción de 40 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Va a tener una resistencia mínima equivalente a la compresión de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esto también van a ser nuestros valores a usar. Ahora para hallar el cálculo de derivación estándar, SO, esto lo vamos a conseguir gracias a la norma MTC, que ya nos da el valor en sí, que sería el SO igual a 0,35 según el valor recomendado. Y ahora también para la calidad de drenaje, que va a ser bueno y que va a tener un tiempo de un día en tardar el agua para ser evacuada. Ahora, para calcular los valores recomendados de coeficiente de drenaje para bases, subbases y también granulares no tratadas en pavimentos flexibles. Como ya había mencionado, es bueno y es mayor a 25%. Esto nos va a dar un valor de 1. Para nuestro cálculo de módulo de reacción K, según la norma MTC, nos dice que tiene que ser como mínimo 40%. No puede ser 39 ni 38, sino mínimo 40%. Y ese también va a ser el valor usado para nosotros. Ahora vamos a calcular el valor de K1 con esta formulita extraída del libro de Pavimentos, Materiales, Construcción y Diseño, que va a ser 46 más 9,08 por todo esto elevado a la 4,34 del logaritmo en base 10 del CBR. Aquí vamos a reemplazar con el CBR a 40 y nos va a dar un valor de 6.208 kilogramos sobre centímetros cúbicos y que lo vamos a pasar a PSI. Nos va a dar un valor de 419.825 PSI para cada uno. Ahora con este tabla de corrección del módulo de pérdida, eh, vamos a usar el valor de 2 para su base y también para la subbasante, para todos los ejemplos, debido a que va a tener un mantenimiento constante y no va a ser tan mala. Aquí vamos a colocar el dato en la parte de abajo. Vamos a colocar el dato que ya había conseguido, que era el de 419.325 PSI. Y con este LS2 vamos a tomar un valor del lado izquierdo, que nos va a dar un valor de 40 PSI. Ahora este nuevo PSI lo vamos a convertir a kilogramos sobre centímetros cúbicos, dividiéndolo entre 36,127.
nos va a dar un valor de 1.107 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Este va a ser el valor corregido de la subbase. Y ahora vamos a conseguir el valor corregido de los caseros de los tramos de la subbasante. Vamos a comenzar con el ejemplo del tramo número 12, que tiene un CBR de 25.14. Aquí podemos observar con esta gráfica que en la parte de abajo vamos a colocar el CBR y nos va a dar su módulo de reacción de la subbasante en megapascales sobre metros y también en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a observar que si colocamos de un CBR de 25.14 nos va a dar un 84 megapascales sobre metros o también 8.4 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a usar el valor de segundo, que es de 8.4 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Lo vamos a multiplicar a 36.127 para convertirlo a PSI, que también es libra sobre pulgadas al cubo. Nos va a dar un valor de 303.467. Ahora vamos a corregir este factor. Con el mismo desarrollo para su basante, nos va a dar un valor de 33 punto PSI según la gráfica, que nos da el valor del lado izquierdo. Y ahora vamos a convertir este valor a kilogramos sobre centímetros cúbicos, dividiéndolo entre 36.127. Nos va a dar un valor de 0.913 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Y así vamos a hacer con todos los tramos. Ahora voy a explicar eh, sobre el cálculo de pavimento rígido o para hallar el valor de KC, que es el coeficiente de reacción combinado. Según la fórmula del KC, que es 1 más 1 más h sobre 38 y todo eso al cuadrado por K1 sobre K0, todo eso elevado a la 2 tercios y toda esa suma más multiplicación va a estar elevado a la 0.5 por K0. Vamos a continuar con el ejemplo de K12, que nos decía que K0, que es el coeficiente de reacción de la subbasante, es igual a 0.913 kilogramos sobre centímetros cúbicos, y sobre el K1, que es el coeficiente de reacción de la subbasante granular, que es 1.107 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Aquí vamos a tener una altura del espesor de la subbase granular, según recomendable, como nos dice el MTC como mínimo, y este también va a ser nuestro valor tomado. Nos va a dar un valor de KC según la fórmula desarrollada, de 0.900, 991 kilogramos sobre centímetros cúbicos por 36.127. Vamos a calcular el valor de 35.787 en PSI. Y así vamos a hacer con todos los tramos para poder calcular con la fórmula de abajo que nos da el MTC para calcular el espesor del pavimento rígido. Vamos a usar los datos que hemos extraído, que tenemos un eje equivalente de 794.259, el- y con los demás valores, que es el R, el ZR, el SO, el J, la diferencia la diferencia de serviciabilidad y también con lo demás. Eh, Toda esta fórmula nos va a dar nos va a dar un resolviendo con la fórmula del MTC para pavimentos rígidos, nos va a dar
un espesor de 6,65 pulgadas. Este dato no da en pulgadas, así que lo tenemos que multiplicar por 2,54, que nos da un valor de 16,891 centímetros. Lo vamos a tener que asemejar al mayor, que va a ser 17 centímetros. Como ya podemos observar en la parte de abajo, que ya tenemos como un ejemplo de, eh, de las alturas del cuello hidráulico y también de la subbase, que va a ser de 17 centímetros y para su base va a ser de 15 centímetros. Y así va a ser con todos los tramos, el tramo 11, el tramo 10, el tramo 9, aunque van a variar algunos, por ejemplo, como el tramo 5, que va a ser de 17 centímetros, el tramo 1, que va a ser de 18. Y ahora vamos a calcular el diámetro de longitud recomendables en los pasadores. Como ya habíamos tomado como ejemplo nuestro primero, que era de 17 centímetros, va a tener un diámetro de 25 milímetros, o sea, de una pulgada. Va a tener una longitud de pasador o de dowels de 410 milímetros y una separación entre pasadores de 300 milímetros. Ahora para los diámetros y longitudes recomendados en barras de amarre, según nuestro espesor de la losa era de 17 milímetros, va a tener un tamaño de varilla de 1,27 por 70, va a tener una distancia de junta al extremo libre a cada 76 centímetros y también a cada 76 centímetros. Y una dimensión de la losa, debido a que nuestro carril mide 1,8 y son dos carriles, que va a ser 3,6 metros, y también una longitud de losa de 4,5 metros. Aquí en la parte de abajo podemos observar cómo quedaría nuestro diseño ya construido. Muchas gracias, profesor.